Los Testigos de Jehová es una organización que fue fundada por Charles T. Russell. Charles se había apartado de la fe cristiana por la idea del infierno, entre otras cosas, pero después encontró el movimiento adventista. Se integró al movimiento adventista ya que ellos creían en la aniquilación de las almas. Charles fue también inspirado por Nelson Barbour, que era adventista, quien era amigo de Charles. Nelson enseñaba que Jesús había vuelto invisiblemente en el año 1874. Charles fue convencido por Barbour y empezó a creerlo también. Lo desarrolló todavía más, enseñando que en 1799 había comenzado el tiempo del fin y que en 1914 el tiempo del fin iba a acabar, que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob iban a resucitar terrenalmente. Esto se suponía que era una señal visible del inicio invisible del reinado total de Dios. En 1903 decían: para ese entonces el reino celestial va a estar activo en poder y los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y todos los santos profetas van a ser resucitados y serán constituidos como representantes terrenales del reino espiritual e invisible de Jesús y su esposa. 1914 llegó, todo eso no se cumplió. Entonces después fue reinterpretándose, de modo que lo que actualmente creen es que Jesús en 1914 empezó un reinado invisible en esta tierra, pero Jesús ya nos había advertido de esto en Mateo 24, donde dice: por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan. O, miren, Él está en las habitaciones interiores. No, la Biblia nos dice que cuando Jesús venga, no vendrá de forma secreta, no vendrá a una habitación interior, sino que todo ojo lo verá. Cuando su reinado comience, todo el mundo va a saberlo. Pero después, en 1914, empezó la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y esto fue como una señal para ellos de que su profecía se había cumplido. Lo curioso es que el inicio de la guerra contradecía lo que ellos habían profetizado, porque ellos profetizaban un tiempo de prosperidad y restauración. Esto contradice las propias publicaciones del Watchtower después de los años 70, donde empezaron a enseñar que 1914 no era el final del tiempo del fin, sino el inicio del tiempo del fin. Desde 1879, los publicadores de esta revista señalaron al año 1914 proféticamente como el inicio de lo que la Biblia llama el tiempo del fin. Esto viene en la revista Despierta del 8 de octubre de 1972, en la página 15. En la publicación Watchtower de 1905, del 15 de junio, decía: el volumen 3 demuestra a partir de un estudio de la profecía de Daniel de los 1260 días que el tiempo del fin es un periodo de 115 años, empezando en 1799 y terminando en 1914. Aquí no enseñan que en 1914 va a venir la tribulación, sino que en 1914 va a terminar la tribulación. Uno de los presidentes sucesores de Charles, Joseph Rutherford, publicó en su libro Creación, en la página 294. Aquí están mencionados 3 tiempos y medio tiempo de 360 días proféticos cada uno, que marcarían el inicio del tiempo del fin del orden de la bestia. Nos trae a 1799, que es otra prueba de que 1799 definitivamente marca el inicio del tiempo del fin. Entonces esa idea de que ellos profetizaban que en 1914 iba a venir el tiempo del fin es mentira. Los Testigos de Jehová enseñaron que de 1914 a 1919 supuestamente habían entrado en un periodo de prueba y en 1919 pasaron esa prueba y Jesús los eligió de forma invisible como su único medio autorizado y fiel para llevar doctrina al mundo. Inicialmente esa autoridad y liderazgo recaía en el presidente de la organización, pero después se fue creando un cuerpo gobernante de 8 personas en Nueva York. Ellos son considerados ese siervo fiel y prudente que Jesús eligió y los autorizó para dar doctrina a través de las publicaciones de sus revistas, que son
La Atalaya y Despierta. Estas revistas las utilizan junto con su Biblia de la traducción del Nuevo Mundo para aprender y conocer las doctrinas de la organización. Este cuerpo gobernante tiene autoridad para interpretar escrituras y esa autoridad significa que si tú eres testigo de Jehová no puedes cuestionar esas enseñanzas. Al mismo tiempo debes de aceptar todos los cambios doctrinales que ellos promuevan a través de estas revistas. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Lo curioso es que la traducción del Nuevo Mundo trata de cambiar todos los pasajes que hablen de la divinidad de Jesús. Podemos darnos cuenta que la traducción del Nuevo Mundo no es fiel a los manuscritos porque es la única versión que contradice todas las demás versiones de la Biblia que existen y aparte contradice los manuscritos tanto en griego como en hebreo que tenemos. La mansión de Beth Sarim. Uno de los presidentes sucesores de Charles, Joseph Rutherford, publicó un escrito donde decía que en 1925 estos patriarcas iban a volver. Abraham, Isaac, Jacob no llegaron. Rutherford dijo que tenían que construirles una mansión a estos patriarcas cuando llegaran para que pudieran habitar en esa mansión. La organización de los Testigos de Jehová construyó esta mansión y Rutherford empezó a vivir en esa mansión mientras llegaban. Rutherford murió y hasta su muerte estuvo viviendo en esta mansión. Después, la organización de los Testigos de Jehová la vendió. Esta profecía fue abandonada gradualmente. Ahora, si en realidad ellos son el siervo fiel y prudente, ¿por qué es que están mintiendo? ¿Por qué si Jesús los eligió, la Biblia los llama falsos profetas? Dios nos dice en su palabra que cuando un profeta llegue, alguien que se dice ser portavoz de Dios, y nos anuncia una profecía, y esa profecía no se cumple a la perfección, entonces ese profeta no viene de Dios. Entonces no debemos tener miedo de esa persona o temer a esa persona, porque esa persona no viene de Dios. Y en el Nuevo Testamento nos dice que los falsos profetas no heredarán el reino de los cielos y también los que siguen a los falsos profetas serán engañados. Esto viene en 2 de Tesalonicenses, en el libro de Apocalipsis, en 1 de Juan, en 2 de Juan. Bueno, ahora vamos a la parte de doctrinas. Los Testigos de Jehová tienen un estudio que se llama Estudio en las Escrituras con varios volúmenes. Este documento es doctrinal para ellos, es autoritario. La página 150, volumen 1, dice: la paga por todos no da o garantiza la vida eterna para ningún hombre. Ellos enseñan que su sacrificio no es suficiente, por lo cual ponen 4 requerimientos especiales para la salvación. Según ellos es pertenecer a la organización de los Testigos de Jehová de forma oficial. Tienes que creer en lo que ellos dicen sobre Jesús, es decir, una falsa idea de Cristo, que no resucitó en la carne, que no es Dios, que es parte de la creación, que es Miguel el Arcángel, que el Espíritu Santo es solo una fuerza, etc. Y la cuarta es lealtad a la organización. Si niegas o cuestionas sus doctrinas, te expulsan, por ende ya no eres salvo. Una de sus doctrinas es que Jesús es un ser creado, no existió eternamente, sino que es la primer creación de Dios y por medio de Jesús se crearon todas las demás cosas. Para ellos Jesús no es Dios, es parte de la creación, aunque le llamen Señor y Salvador. Enseñan que el cuerpo de Jesús, cuando murió para siempre, pero Él resucitó espiritualmente en un cuerpo espiritual y no con un cuerpo de carne y hueso. Por eso iba a reinar espiritualmente y no lo íbamos a poder ver. Por ejemplo, en esta cita del fundador de los Testigos de Jehová dice: el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro y su resurrección no fue una resurrección de ese cuerpo físico, sino que fue una resurrección espiritual. Él, al resucitar, se convirtió en un ser espiritual y su cuerpo de carne ya no existe. Entonces Charles enseñaba que Jesús, cuando había resucitado, no había resucitado en su cuerpo de carne y huesos, sino que había resucitado como un ser espiritual, lo cual contradice directamente Lucas 24, cuando Jesús se aparece a los discípulos después de haber resucitado.
Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Después, Primera de Juan nos enseña cómo todo el que niega que Jesús ha venido en carne es el espíritu del anticristo, porque básicamente estás negando el fundamento del evangelio, el cual es la resurrección corporal de Jesús. Ellos no creen que Jesús es Jehová, no creen que Jesús es uno con el Padre y comparte divinidad junto con el Padre, sino que es Miguel el arcángel. Y sí consideran que Jesús es el arcángel más importante, pero no creen que Jesús es Dios. Esta idea la sacan de un versículo en Tesalonicenses: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ellos dicen que con voz de arcángel, como si Él fuera el arcángel. Pero también nos dice que vendrá con sonido de trompeta, y no porque venga con sonido de trompeta significa que es una trompeta. Jesús no es un arcángel, la voz del arcángel lo acompañará. Y basar toda una doctrina a partir de un versículo es algo que usualmente las sectas suelen hacer. Y para esto tiene que ser un versículo sacado de contexto. Una de las razones por las que los testigos de Jehová enseñan que Jesús no es Dios es porque la Biblia lo llama el primogénito. Y ellos dicen: ¿por qué dice él que es el primogénito si es que es Dios? Pero Colosenses nos dice que es el primogénito de entre los muertos y se refiere a la resurrección. Pero también Colosenses nos dice cómo todo fue creado por medio de Él y nada de lo que ha sido creado sin Él. Jesús no es parte de la creación porque no hay nada que haya sido creado que no haya sido creado a través de Él. En Salmo 136, del 4 al 9, nos muestra cómo Dios fue el que hizo los cielos y esparció la tierra en las aguas. Y después Colosenses 1, del 15 al 20, nos dice que Jesús hizo los cielos y esparció la tierra en las aguas. En Zacarías, por ejemplo, Dios habla en primera persona y nos dice que va a ser vendido por 30 monedas de plata, va a ser traspasado y después va a derramar su espíritu. Es una profecía de cómo Jesús iba a ser vendido por 30 monedas de plata, traspasado, y después iba a derramar su espíritu. Y les dije: si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Y después dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Esta parte en Zacarías la dice el Señor Dios, anuncia que lo mirarán a él en primera persona, que traspasaron. Después en Juan 19, la Escritura nos dice que se cumplió cuando crucificaron a Jesús. Dios dice que llorarán por él como se llora por un primogénito. Primogénito se refiere al primogénito de entre los muertos y señala a la resurrección. Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre de Jehová? Jehová es el primero y el último, ese es su nombre, y no hay otro, es decir, no hay otro primero y último. Después nos dice en Apocalipsis 1, yo soy el primero y el último, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Entonces, ¿cuándo fue que Dios resucitó? Uno de los pasajes que a mí me ayudaron a entender la Trinidad, Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí nos habla del Espíritu de Dios, pone un sinónimo del Espíritu de Dios como Espíritu de Cristo, y nos dice que si no tenemos su Espíritu, no somos de él. Y el final de 1 Corintios 6 nos dice:
¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nos habla del Señor, nos habla del Espíritu y nos habla de Cristo. Nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por eso nuestro cuerpo es miembro de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo que tenemos el Espíritu del Señor. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Sé que salir de una secta de este tipo puede ser muy fuerte espiritualmente y emocionalmente porque las personas confían, ponen su esperanza en esta organización, dedican su vida a esto. Muchas veces son generaciones de familias y el poder salirse de esto es muy difícil. Es como si perdieran su vida. Ahora, yo saliendo, por ejemplo, de la comunidad LGBT, cuando llegué a Jesús sabía que posiblemente mi vocación no iba a ser casarme, iba a estar soltero el resto de mi vida. Lo comparo porque de cierta manera todos, antes de conocer a Jesús, antes de conocer el verdadero evangelio, tenemos una vida según nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras tradiciones, y es por eso que Jesús dice: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Entonces nos dice que tenemos que perder nuestra vida para poder encontrarla. Y ese perder esa vida no es algo que sea exclusivo de las personas que salen de la organización de los testigos de Jehová, sino que también es un requisito para todos. Entonces, para poder tener vida y encontrarla, tenemos que pasar por una muerte, por una cruz. Por eso dice: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y que me siga. Por eso no es fácil seguir a Jesús, por eso no es fácil confiar en Él, creerle, seguirlo, porque cuesta. Y hay veces que el problema es que no confiamos lo suficiente en Él y tenemos miedo de abandonar las cosas con las que hemos crecido, hemos idolatrado a cierta manera, que se han convertido en nuestro Dios, pero es un falso Dios. Y el abandonar o poner a muerte sus ídolos duele y se siente como una muerte. Pero nada vale más la pena que encontrar el verdadero evangelio, encontrar la verdadera redención y la vida eterna. No hay nada que se compare. Este mundo no tiene nada para darnos y este mundo no es nuestro hogar.